Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos, mis amados hermanos en la fe. Damos gracias a Dios en esta noche, una noche más de estudio de la palabra del Señor. Para nosotros es un placer, es un privilegio realmente, cada vez que podamos predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, es un privilegio. Es un privilegio. Este evangelio hay que llevarlo a toda criatura, a todas las familias de la tierra. Dice el evangelio en Gálatas, dice que Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Eso fue una promesa que Dios le dio a Abraham allá en Génesis 15. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Mira qué bendición más grande es poderles llevar a las familias, poder llegar en esta noche a 2, 3, 20, 50 familias en esta noche. Y Dios quisiera que pudiéramos llegarle a un millón de personas con el evangelio. Porque dice Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estamos llevando una buena nueva a las personas, de que por la sola fe en Jesús, Dios nos declara libres de culpa. Mira, esto es gracia, por la sola fe en Jesús, en el Hijo de Dios, por la sola fe en el Señor de gloria, en el que murió en la cruz, el que fue sepultado y resucitó, con la sola fe en Él somos declarados justos. Dice Gálatas 5:5 en el Nuevo Testamento que yo tengo, no hay amor más grande. Dice Gálatas 5:5, nosotros, por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, contamos con la muerte de Cristo para ser justificados ante Dios. Por la fe, nosotros por la fe, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Oído lo que dice, para ser justificados delante de Dios. Qué bueno, qué bueno. Esto es una buena nueva. Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy se llama el apostolado de Pablo. Oído, el apostolado de Pablo declarado y vindicado. Esta palabra vindicado, hermanos, es que el apóstol Pablo fue puesto, escogido, llamado, etcétera, como queramos decir, para ser apóstol, como lo vamos a ver ahorita, predicador, maestro de los gentiles, y para defender el evangelio. Muy bien. Por eso es que Pablo escribe las cartas a Romanos y escribe las cartas a Colosas, los colosenses, escribe Gálatas y etcétera, etcétera, las cartas que el apóstol Pablo, porque cuando Pablo se da cuenta que los judaizantes están invadiendo Galacia, inmediatamente Pablo coge lapicero, cuaderno y comienza a escribir la carta de Gálatas, exhortando a los gálatas que no se vuelvan a la ley, que es la sola fe en el Señor Jesús la que nos justifica, y que por las obras de la ley ninguno se justifica delante de Dios, etcétera, etcétera. Eso fue el apóstol Pablo, defensor del evangelio y escogido por Dios como apóstol, como lo vamos a ver en este momento. Ojalá que puedas tener lapicero y cuaderno. Tú anotas las citas que yo te doy y mira, yo te las leo. Dice, vamos a comenzar en Hechos capítulo 9, versículo 15. Este tema, mis amados hermanos, realmente nosotros lo manejamos en nuestra iglesia, en nuestro lugar de reunión. Los que lo han oído, lo manejamos, lo sabemos la posición que nosotros tenemos delante de Dios en Cristo, por lo que Pablo nos enseña a nosotros los gentiles.
Entonces, me ha parecido bien, hermanos, darle una repasada en esta noche. Y quiera Dios que yo oro para que esta palabra corra por muchas familias, no solo de Costa Rica, fuera de Costa Rica, por todo el mundo, todas las naciones, y que todas las personas puedan ver que en Pablo es donde nosotros tenemos la enseñanza. Nosotros tenemos la enseñanza. Mis amados, ¿saben por qué hay tantas personas que yo he conversado con algunas? Entonces estas personas me atinan y me dicen que no, es que todas las religiones son buenas. Hay otros que me dicen, es que no se sabe ni cuál es la verdad. Fulano tiene la verdad, que sutano tiene la verdad, que el otro tiene la verdad. Y es cierto, todo eso se ve allí afuera. ¿Por qué todo eso se ve allí afuera, hermanos? Porque no saben dispensar en la palabra. ¿Sabe? Así estuvimos nosotros en otro tiempo, no sabiendo dispensar en la palabra. No sabiendo dispensar. Todavía hay algunas personas que uno los ve allí por videos y dicen, ¿cómo puedo yo empezar a leer la Biblia? Entonces hay buenos hermanos con buenas intenciones y mire, usted tiene que leerse un capítulo del libro de Proverbios el lunes, después otro capítulo del libro de los Salmos, y después se lee otro capítulo al otro día del libro de Génesis, y después se lee otro capítulo del libro de Deuteronomio. Hermanos, yo los he oído así. Si tú te compras una Biblia que dice la lectura de la Biblia en un año, y esa Biblia te va a dar una guía de los capítulos y los versículos que tienes que leer diariamente, y ahí te da una ensalada de versículos. Dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero toda la escritura es útil para nosotros, es útil para enseñar, redarguir y corregir cuando nosotros tenemos una base, cuando nosotros tenemos la base de la revelación de lo que Dios le dio a Pablo. Y lo vamos a ver, hermanos, y lo vamos a leer en dos Biblias que tengo aquí. Realmente hay como 4 Biblias, pero tendríamos que estar aquí hasta las 3 de la mañana. Dice Hechos capítulo 9. Mire, yo estoy en Romanos, hermanos. Y estoy en Romanos yo. El libro de los Hechos capítulo 9. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago yo? ¿A dónde debo empezar a leer la Biblia? Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice la misma Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice. Dice Hechos, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice, el Señor le dijo, aquí en Hechos capítulo 9, el Señor está hablando con un discípulo, Ananías, y le está diciendo al Señor que vaya y que ore por Saulo. Ya Saulo venía con órdenes de arrastrar a hombres y mujeres. Ese era el trabajo que él estaba haciendo, Pablo. Yo sé que todos conocemos esa historia. Entonces en el versículo 15 le dice el Señor a Ananías, ve a orar por él para que recobre la vista, etcétera, porque instrumento escogido me es este. Oído, hermanos, Dios escogió a Pablo como un instrumento escogido, dice. Instrumento escogido me es este, dice el Señor aquí en el versículo 15. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mira, aquí está de primero los gentiles, para llevar mi nombre a los gentiles. También dice a los reyes y a los hijos de Israel. Dios escogió a Pablo siendo un perseguidor e injuriador, etcétera, de la iglesia. El Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Pablo queda ciego y llega Ananías y va a ir a orar por él. Y el Señor le dice, ve, porque Ananías como que le estaba recordando al Señor lo que era Pablo, como que si el Señor no supiera. Este hombre, dice, es un hombre malo y que aquí que allá, le dice el Señor, ve. Este es un instrumento escogido. Yo lo escogí, no lo escogí cuando venía aquí para Damasco. Dice allá en Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Entonces, mis amados, aquí tenemos que dejar claro que el apóstol Pablo es un instrumento del Señor, un instrumento, un vaso.
un vaso. El apóstol Pablo luego se llama siervo, luego se llama esclavo. Pero aquí el Señor lo escoge para que él sea un apóstol. Un apóstol. Oído el tema otra vez. El apostolado de Pablo, declarado. Aquí está, hermanos, declarado. Declarado, aquí está. Y vamos a ver otra cita más. Declarado por el mismo Señor. El apóstol Pablo, como vamos a ver, la cita que sigue, no lo nombró apóstol una congregación, una denominación, un individuo. Fue el mismo Dios. Dice el versículo, dice el tema, el apostolado de Pablo declarado y vindicado. Esta palabra vindicado quiere decir que el apóstol Pablo fue un instrumento del Señor, escogido por el mismo Señor, para defender el evangelio del Señor. Mira, y el Señor al apóstol Pablo es el que le revela el evangelio que él predica. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, en este apostolado de Pablo, estamos viendo el apostolado de Pablo que fue por el mismo Señor que lo llamó, que se le apareció en el camino. Hechos 9:15. Hay muchas personas, mis amados, que si supieran que es el apóstol Pablo el escogido para ser predicador, apóstol y maestro, como lo vamos a ver más adelante, se evitarían muchos problemas, hermanos, de que la Biblia es falsa, de que la Biblia es un libro que nadie la entiende, de que la Biblia es un libro que lo que hacen son religiones, sectas, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago yo para saber que hay muchos que dicen, no, es que la Biblia fueron hombres las que la escribieron? Por supuesto que fueron hombres, hermanos. La profecía nunca vino por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios escribieron. Los santos hombres de Dios escribieron, dice allá el apóstol Pedro. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, porque Dios usó a sus instrumentos, a los instrumentos que él escogió para escribir este libro. Ahora tenemos que ubicarnos nosotros en este libro llamado la Biblia, quien es el maestro mío aquí en este libro. En el Antiguo Testamento los judíos no tenían ningún problema, no eran sectarios. En el Antiguo Testamento los judíos no tenían grupos ni tenían nada de eso. Había por allí más de un rebelde, pero siempre se adaptaban a la Torá y tenían a Moisés por profeta. Ahí no había ningún problema. Pero no sé en el Nuevo Testamento, mi amado, porque no se ha enseñado bien que es el apóstol Pablo, el predicador apóstol de los gentiles, es el maestro de los gentiles. Si nosotros queremos aprender correctamente de la palabra, tener un buen fundamento, tenemos que leer de Romanos a Hebreos esos 14 cartas. Primero, tener un buen fundamento para poder andar por toda la palabra de Dios. Si no, no podemos. No podemos. Porque el apóstol Pablo es el escogido por Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol. Oído, hermanos, lo que dice, mis amigos, lo que dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Oído, Pablo no es un apóstol ni de hombre ni por hombre. Este es el apostolado de Pablo declarado. Estamos viendo con estas dos citas que el apostolado de Pablo es declarado. ¿Por quién es declarado? Dice el versículo 1, no de Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Mi amado oído, hay que ponerle buena atención a lo que leemos. A lo que leemos. Dice el apóstol Pablo que él no es apóstol ni de hombre ni por hombre. Dice que él es apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. Esas son las credenciales que el apóstol Pablo está presentando. Esas son las credenciales, hermanos, las de Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Ese es el apostolado de Pablo declarado. Y declarado por Jesucristo y declarado por Dios el Padre.
Lo único, mi amado, que esto pudiera estarnos engañando, como hay por allí muchas predicaciones que hablan de que Pablo fue un asesino, de que Pablo fue un engañador, de que Pablo se inventó el cristianismo. Todo esto que dice la Biblia del apóstol Pablo, el Evangelio, dice que eso se lo inventó Pablo, que Pablo fue un helenista, que Pablo fue un vividor. Dice que esto era un negocio de él. Yo los he oído. Mi amado, es la única forma, pensar como ellos, que esto no es verdad. Pero si realmente es verdad, como lo cree la iglesia, el gran despertar de la gracia, y lo predica a los 4 puntos cardinales del planeta, es verdad, es verdad. Creemos 100% que Pablo es el apóstol escogido por Dios, instrumento escogido para los gentiles, predicador, apóstol y maestro. Por Jesucristo y por Dios el Padre fue escogido. Esta es la credencial suprema que encontramos en el llamado apostolado del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo fue escogido con este propósito para que Dios le diera el evangelio. Ahora, más adelante lo vamos a ver aquí mismo en el libro de Gálatas. Entonces, Dios le dio el evangelio y el apóstol Pablo vino a ser un vindicador del evangelio. La palabra vindicador es defensor. Vamos a leer 3 citas bíblicas con este respecto. La verdad es que sí hay 3 citas bíblicas. Dice Filipenses, mira, yo te las leo y tú las anotas. Quiera Dios que podamos darnos a entender con este tema de esta noche, y así tú vas a tener un fundamento firme de una verdad fundamental que hay en la palabra de Dios, que es el Señor y Dios, el Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, los que escogieron a Pablo para el apostolado, para defensa del apostolado, y el mismo evangelio ellos se lo revelaron al apóstol Pablo. El Señor le reveló el evangelio al apóstol Pablo. Eso lo vemos ahora. Una vez que nosotros creamos esto, que el apóstol Pablo es a quien Dios escogió y que es el perito arquitecto, como dice 1 Corintios 3, que como perito arquitecto puso el fundamento, entonces vamos a tener un fundamento sólido, una base sólida, vamos a tener una revelación del evangelio, de la palabra de Dios toda. Vamos a poder andar por toda la palabra teniendo un fundamento, el del apóstol Pablo, y Pablo dice ahí en Efesios 3, y de los apóstoles, porque el fundamento de los apóstoles fue que ellos vieron al Señor que murió, que fue sepultado y que resucitó. Ellos predicaron la resurrección de Jesucristo, como dice Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos de que Él murió, fue sepultado y resucitó, y se le apareció, dice, y no todo al pueblo, sino a los que Él escogió de antemano, que fueron los 12 apóstoles y otro montón más. Cuando nosotros tenemos este fundamento, mis amados hermanos, de que el apóstol Pablo, el Señor se le apareció, como lo vamos a ver ahora en 1 Corintios 15, entonces vamos a tener un buen fundamento. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 7. Filipenses capítulo 7, aquí vamos a ver, hermanos, lo que es Pablo como vindicador. Pablo es no solo apóstol, sino que fue declarado y vindicado. Note lo que es vindicado. Filipenses 1:7 dice, Filipenses capítulo 1 versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Oído, mi amado, para lo que fue el apóstol Pablo escogido, no solo como apóstol para llevar el mensaje de salvación, sino también para defender
el Evangelio. Y eso lo encontramos cada vez que empezamos a leer una carta del apóstol Pablo. Tenemos que ver por qué Pablo está escribiendo esa carta. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo esa carta? Y el apóstol Pablo apenas comienza a escribir es que él está defendiendo el Evangelio. En el apóstol Pablo nunca vemos un sí y un no. En el apóstol Pablo siempre vemos una posición positiva de lo que él es. Él decía, o él dice aquí en Timoteo, 2 Timoteo 4, dice, yo sé a quién he creído. Le dice a Timoteo, no te avergüences del Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos allí, hermanos, lo encontramos aquí en el Evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando comienza a escribir las cartas, es porque él está defendiendo el Evangelio, está defendiendo la fe de nosotros, tuya y mía, mi amiga y mi amigo. Mis amados hermanos, él escribe porque nos está defendiendo. Dice el versículo 7, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Filipenses 1:7. Él está puesto para esto, para defender el Evangelio, para confirmar el Evangelio. Dice aquí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 17. Dice el versículo 17, pero los otros por amor. O sea, el apóstol Pablo viene aquí hablando de algunos por qué predicaban a Cristo. Desde el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, etcétera, etcétera. En el versículo 17 dice, pero los otros por amor. O sea que habían otros que predicamos por amor. Dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y estoy puesto para la defensa del Evangelio fue el Señor el que lo puso. Fue el Señor el que lo puso. Si nosotros, mis amados hermanos, llegamos a tener una claridad espiritual de que es el apóstol Pablo a quien el Señor escogió y que es en sus escritos que nosotros tenemos un fundamento sólido de fe, un fundamento sólido espiritualmente, como cristianos, como creyentes. Para tener un buen fundamento sólido tenemos que ir al perito arquitecto, al apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice 1 Corintios 3:10, y otro edifica encima. Esos somos todos los que edificamos encima del fundamento que puso el apóstol Pablo, como lo vamos a ver ahora en dos comentarios aquí en la palabra, en dos Biblias que tengo. Dice Romanos 1:1, dice Romanos 1:1. Estos versículos, hermanos, que estamos viendo son muy importantes. Ojalá que tú los puedas anotar y luego, mira, darle seguimiento con una buena Biblia de estudio como la Biblia de las Américas, como la Biblia de MacArthur, John MacArthur. Esa Biblia, mi amado, da muchas citas diciendo de lo que es el apóstol Pablo, como Scofield, y como la Biblia de estudio Expositor, como lo vamos a ver ahorita. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ya vimos que lo llamó el Señor mismo y que fue por Jesucristo y por Dios el Padre. Dice, apartado. Oído, hermanos, el apóstol en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Cuando iba camino a Damasco, el Señor se le apareció en una luz más brillante que el sol. El apóstol Pablo cayó a tierra, quedó ciego, y envía a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es el apostolado de Pablo declarado por el mismo Señor, ni por hombre ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Yo soy apóstol por ellos dos, por Jesucristo y Dios el Padre. No me nombré yo solo, ni me nombraron los apóstoles, sino que a mí me nombró Dios mismo. Mi amado, esas son palabras muy pesadas que tienen que llegar a nuestro corazón y meditarlas.
meditarlas, hermanos. Dice aquí el versículo 1 de Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, fue apartado. Por eso es que tenemos a un apóstol 100% entregado a la obra de Dios. Al apóstol Pablo lo apedreaban, lo dejaban medio muerto, llegaban sus discípulos, oraban seguramente por él, lo ponían de pie y el apóstol Pablo se iba para otro lado a continuar predicando. Si nosotros leemos o escuchamos por el internet la vida del apóstol Pablo, mira, ahí mismo nos van a decir, no hubo otro como Pablo. Pablo, el apóstol de las naciones, así se le conoce a Pablo, como el apóstol de las naciones, como el maestro de las naciones, predicador de las naciones, así se le conoce. Dice allá en 1 Corintios 15, dice que él ha trabajado más que todos. Dice en Romanos 16, en Romanos 15, que lo ha llenado todo del evangelio de Cristo. Y dice, no, yo no he sido el que lo he hecho, ha sido la gracia de Dios en mí. ¿Por qué la gracia de Dios en mí? Porque Él ha trabajado más que todos y porque Él lo ha llenado todo el evangelio. Porque Él fue apartado para el evangelio de Dios. Esta es una de las credenciales que nosotros tenemos aquí en el evangelio, en la palabra de Dios, en Romanos 1:1, que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Por eso Él ha sido puesto para defender el evangelio. Mi amado, esto hay que ponerle mucha atención. Cuando nosotros conocemos esta verdad, se nos hace fácil, mi amado, entender la palabra de Dios, entender la Biblia, entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Es en las cartas del apóstol Pablo donde nosotros encontramos la revelación de lo que sucedió en la cruz. Por eso es que hay tanta gente que enseña y predica y lo que hacen es apoyarse en hombres, apoyarse en mujeres. Mira, todas las denominaciones tienen una cabeza humana. Todas las denominaciones tienen una cabeza humana, todas. Y el apóstol Pablo a nosotros nos enseña que la cabeza de la iglesia es Cristo, que el fundamento de la iglesia es Cristo. Pablo no es nuestro fundamento, Pablo no es nuestra cabeza. Pablo fue un instrumento escogido para llevarnos a nosotros al pleno conocimiento de Dios, para llevarnos a la estatura, a la anchura, a la profundidad, a la longitud de Cristo. Pablo fue escogido para llevarnos a nosotros para que el Cristo de la gloria sea formado en nosotros, para alcanzar pleno entendimiento, dice las cartas de Pablo. Cuando comenzamos a leer esas epístolas, amados, se nos aclara, mira, se corre el velo. Dice allá en 2 de Corintios 3 que hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, dice, queda un velo puesto sobre el rostro de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Y la única forma de convertirse al Señor de gloria, el que resucitó de los muertos, el que murió y resucitó por nosotros, cuando se conviertan a ese Señor, dice, el velo se quitará. Mi amado, y una vez que el velo esté corrido, mira, podemos ver todo. Podemos ver todo el panorama espiritual, todo podemos verlo para la gloria del Señor. Dice Hechos 13:2, el libro de los Hechos, capítulo 13, el versículo 2, dice así. Ojalá que tú puedas anotar estas citas, mis amados hermanos. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oído, hermanos, dice que el Espíritu Santo, dice aquí en la Hechos 13:2, apartadme a Bernabé y a Saulo. Este Saulo es Pablo. Aquí se le conoce Saulo con el nombre hebreo, Pablo con el nombre griego. Así terminó llamándose el apóstol Pablo en el nombre griego. Entonces dice el Espíritu Santo aquí, dice que estaba la iglesia reunida, tú lo puedes leer allí desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Antes, hermanos, antes de que se escribiera el canon bíblico, había profetas, había
se manifestaba el Señor por medio de profecías. Se manifestaba el Señor por medio de así dice el Señor. Ahora que el canon bíblico está escrito, ahora el Señor ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero ahora nos habla por el Hijo, que es la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio es el Hijo, así lo dicen los mejores teólogos y la iglesia, el despertar de la gracia. El Hijo, el Evangelio, Dios nos habla por el Evangelio. Y como habían en la iglesia muchos profetas y maestros y etcétera, entonces uno de ellos se puso en pie y habló y dijo, así dice el Señor, el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, para el ministerio que los he llamado. Entonces aquí vemos otra vez, mi amado, el apostolado de Pablo declarado, llamado directamente también por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 3. Romanos capítulo 11, versículo 3 dice así. Romanos 11:13, perdón, me equivoqué. Romanos 11:13 dice así. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Oído, porque a vosotros hablo, gentiles. Los gentiles, mi amado, en la palabra de Dios, en el Evangelio, son los que no son judíos. En la Biblia hay judíos y hay gentiles. Así le plació al Espíritu escribirlo. Gentiles, judíos, gentiles. Judíos, gentiles. Entonces dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Mi amado, si nosotros que no somos judíos y queremos conocer cómo hace Dios para hablarnos a nosotros, por el Evangelio, por la Biblia, nosotros tenemos que ir a buscar al que Dios escogió como apóstol, como predicador y como maestro y como defensor del Evangelio. Tenemos que ir a buscar. Aquí en la palabra de Dios hay alguien que Dios escogió para nosotros. Y es el apóstol Pablo. Dice, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Dice, apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice aquí en el versículo, capítulo 15 y versículo 16. Capítulo 15 y versículo 16 de la misma carta a los romanos que estamos viendo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Oído, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Para que los gentiles le sean un holocausto agradable, un aroma agradable. Pero dice el versículo 15, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Mi amado, cuando nosotros nos demos cuenta de que es el apóstol Pablo donde nosotros encontramos realmente el fundamento para nosotros los gentiles, para vivir una vida espiritualmente equilibrada para la gloria de Dios, no una vida desenfrenada ni trastornada, sino una vida equilibrada, como dice 1 Corintios 14, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Dice que a paz nos llamó Dios, a orden nos llamó Dios. Hay veces que uno se monta en los buses y ve uno un letrero por allí que dice, donde hay orden está Dios. No sé ni por qué dice ese letrero allí, hace poco lo leí en un bus. Yo creo que es que el letrero dice así, coopere con el aseo, porque donde hay orden está Dios. Dios es un Dios de orden, así lo dice 1 Corintios 14. Muy bien, dice para que los gentiles le sean olor grato, para que los gentiles le sean olor grato. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 1 para ver estas dos Biblias que yo tengo aquí de algo que quiero comentarles para la gloria del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 1. Este pasaje es del 1 al 8. Del 1 al 8. Escucha lo que dice el versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
Oído, hermanos, dice el apóstol aquí, dice Pablo, prisionero. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Oído, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios, Efesios capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8. Yo aquí apenas estoy en el versículo 3. Hay algo que dice aquí en esta Biblia. Aquí tengo una Biblia que se llama la Biblia Scofield. Esta es la Biblia Scofield. Dice, hace un comentario aquí Scofield, dice acerca de Efesios capítulo 3 del versículo 1 al 8, dice Scofield, que los gentiles habían de salvarse no era un misterio. Que los gentiles habían de salvarse no era un misterio, dice. El misterio escondido en Dios era el propósito divino de hacer del judío y de gentil una sola cosa nueva, la iglesia, la cual es su cuerpo de Cristo, formado por el bautismo del Espíritu Santo, y en el cual desaparece toda distinción terrenal entre judío y gentil. Efesios 2, 14 y 15, Colosenses 3, 10 y 11. Escucha, dice la explicación de este misterio. La explicación de este misterio que fue predicho pero no aclarado por Cristo. Mateo 16, 18. Le fue encomendada a Pablo. Es solamente en sus escritos que encontramos aclarados detenidamente la doctrina, la posición, la conducta y el destino de la iglesia. Esto, mi amado, te estoy leyendo Efesios capítulo 3, el comentario al pie de la página de la Biblia Scofield. Dice la explicación de este misterio, la iglesia, entre judíos y gentiles, que fue predicho pero no aclarado por Cristo, Mateo 16, 18, le fue encomendada a Pablo, es solamente en sus escritos que encontramos aclarados detenidamente la doctrina, la posición, la conducta y el destino de la iglesia. Esto lo dice la Biblia Scofield en Efesios capítulo 3, el comentario. Tengo otra Biblia aquí, mi amado, que se llama la Biblia El Expositor. Tengo esta Biblia que se llama El Expositor. Dice esta Biblia El Expositor en Efesios, vamos a ver, en Colosenses 1:1. El comentario también dice Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice el comentarista de esta Biblia, el expositor, dice, es por medio del apóstol que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Oído, hermanos, dice la Biblia, el expositor en Colosenses capítulo 1, cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el comentario que hace de este versículo, el comentarista, es por medio del apóstol que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y de acuerdo al mensaje que se le dio, lo que en el caso de Pablo era el mensaje de la gracia. Oído, mi amado. Ahora hay otro pasaje más aquí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dice el comentario de la Biblia expositor, dice, fue a Pablo a quien se le dio el significado del nuevo pacto, que en efecto es el significado de la cruz y la resurrección. Oído, mi hermano, lo que dice 1 Corintios 15:1 en la Biblia, el expositor,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El comentarista dice, fue a Pablo a quien se le dio el significado del nuevo pacto, que es en efecto, es el significado de la cruz y la resurrección. Oído, hermanos, qué tremendo esto, con estos dos comentarios. Y hay más. La Biblia de las Américas, hermanos, hace también muy buenos comentarios, pero como te dije, esto no es un invento de nosotros, hermanos. Lo que pasa es que no lo predican. Esto no es un invento, lo que pasa es que no lo predican. Si lo predicaran y lo enseñaran en todas las iglesias a tener como fundamento las cartas paulinas para crecer espiritualmente, para conocer verdaderamente lo que sucedió en esa cruz, es en las cartas de Pablo donde encontramos que Cristo en la cruz nos hizo perfectos, que Cristo en la cruz quitó el pecado, que Cristo en la cruz estamos completos en Él, que en Cristo estamos sin mancha, sin contaminación, sin defecto, irreprensibles, que somos un espíritu con el Señor, que tenemos la mente de Cristo. Es en las cartas paulinas donde nosotros nos podemos ver en nuestro hombre interior como Dios quiere que nos veamos, como sus hijos amados, santos e irreprensibles, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es solo en estas cartas, mi amado, cuando nosotros nos podemos ver de esa manera espiritualmente para la gloria de Dios. Solo en las cartas paulinas. Yo te recomiendo que te consigas una Biblia de buen comentario bíblico para la gloria del Señor, como la Biblia de las Américas, como el Expositor. Esta Biblia del Expositor no la venden, quién sabe cómo se hará para conseguirla, pero sería muy bueno si la lograras tener. La Biblia Scofield, puedes comprártela y tenerla. Y la antigua, no las que hay ahora, las nuevas, porque se les quitaron mucho comentario. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, el tiempo se ha ido, de esto hay mucho que hablar, mucho que decir, y ojalá que podamos aprender para la gloria del Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIAN en el centro de San José, 100 metros sur, 225 metros este. Allí nos reunimos solo los domingos a las 10 de la mañana. Muy bien, te declaro, mi amada y mi amado, bendecidos. Declaro que a partir de hoy vas a tener un fundamento sólido y firme de Romanos a Hebreos. Cuando el velo se te corre, mi amado, puedes andar por toda la Biblia, porque toda es inspirada por Dios para la gloria de Dios. Pero tenemos un perito, un maestro, un arquitecto, un apóstol, un predicador. Se llama Pablo. Bendecidos, buenas noches.